Hoy vamos a estudiar la microbiología de los alimentos. Ustedes, como futuros profesionales de los alimentos, deben entender cuál es la importancia que tiene estudiar a los microorganismos. Los microorganismos son utilizados para obtener una gran variedad de alimentos. También son causales del deterioro de estos alimentos y pueden provocarle graves enfermedades al hombre. Producir, distribuir y consumir alimentos de buena calidad sanitaria es de suma importancia, tanto para la industria como para los consumidores. Bueno, es sabido que la mayor parte de los alimentos se convierten en potenciales patógenos para el consumidor cuando se han roto determinadas normas de higiene, limpieza y desinfección durante los distintos procesos de elaboración, transporte y conservación. Por lo tanto, estos alimentos se transforman en vehículos de transmisión de enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades transmitidas por alimento constituyen el problema de salud más extendido en el mundo actual. Es por eso que ustedes van a ver qué es la microbiología. La microbiología es la ciencia que estudia la vida microscópica, es decir, la vida de los microorganismos u organismos microscópicos. Esta palabra proviene de la lengua griega que significa micros, pequeño, bios, vida, logos, ciencia. Esta ciencia surgió tras el descubrimiento y perfeccionamiento del microscopio óptico. Los grupos microbianos que se encuentran en la naturaleza son aquellos que se pueden observar en esta diapositiva. Sin embargo, nosotros nos vamos a focalizar en aquellos que son importantes para los alimentos: las bacterias, los hongos y los virus. Ya que los microorganismos tienen la capacidad de adaptarse a distintas condiciones de pH, temperatura, entre otros factores, los pueden encontrar en diversos ambientes, tanto en el agua salada del mar, dentro de volcanes, en un desierto donde prácticamente no hay agua, viviendo en lagunas, en ambientes húmedos, llenos de vegetación, en nuestro mismo cuerpo, y también pueden estar viviendo en los alimentos, los cuales utilizan para nutrirse y por lo tanto los pueden degradar. Bueno, va a haber diversos factores que van a determinar el crecimiento de los microorganismos en los alimentos. Uno de ellos es la temperatura. Los microorganismos van a tener un máximo desarrollo en temperaturas óptimas. Cuando esa temperatura supera la máxima, las proteínas de los microorganismos van a precipitar y la membrana va a colapsar. Por lo tanto, se va a producir la muerte de estos microorganismos. Mientras que cuando la temperatura es inferior a la temperatura mínima, se va a cambiar la textura de la membrana y la actividad enzimática se va a reducir a un mínimo. Por lo tanto, se va a detener el crecimiento de los microorganismos, pero no va a provocar su muerte. Otro factor que va a afectar el crecimiento de los microorganismos es el pH. La mayoría de los microorganismos se van a desarrollar en pH neutros, entre valores de 5 y 9. Sin embargo, hay algunos microorganismos que van a desarrollar en pH más ácidos, denominados acidófilos, mientras que algunos van a desarrollarse en pH más alcalinos, denominados alcalófilos. Acá tenemos una tabla donde hay distintos alimentos y su distinto grado de acidez. Un factor determinante del crecimiento de los microorganismos es la actividad de agua.
que hace referencia a la cantidad de agua que tiene un alimento, en este caso, y a cuánta de esa agua está disponible para ser utilizada. De acuerdo a este gráfico, se puede observar que la mayoría de las bacterias se desarrollan en actividad agua entre 0,9 a 1, mientras que las levaduras entre 0,8 a 1 y los mohos pueden incluso desarrollarse en actividades aguas más bajas entre 0,6 y 1. Determinante es la presencia o ausencia de oxígeno en los alimentos. De acuerdo a eso, tenemos microorganismos que solo se pueden desarrollar en condiciones aeróbicas, que son los aerobios estrictos. Tenemos algunos que se pueden desarrollar en condiciones tanto aeróbicas como anaeróbicas, que son los aerobios facultativos, y también tenemos algunos que solo desarrollan en condiciones anaeróbicas, que son los anaerobios estrictos. Lleva a preguntarnos cuál es la importancia de los microorganismos en los alimentos. Algunos microorganismos son productores de alimentos y son utilizados por el hombre para este fin. Otros microorganismos son agentes de deterioro de los alimentos, mientras que otros microorganismos son patógenos en los alimentos. Una cosa que debemos responder es cómo llegan los microorganismos a los alimentos, es decir, cuáles son los tipos de contaminación. Uno de ellos es la contaminación primaria o de origen, que es la contaminación que se produce durante el proceso productivo de los alimentos, como por ejemplo las verduras que son regadas con agua que no ha sido clorada pueden presentar distintos tipos de microorganismos como Escherichia coli o coliformes totales, o aquellas carnes que se contaminan durante la faena también pueden presentar Escherichia coli o Salmonella. Otra forma de contaminación es la directa, que se da por la manipulación del alimento. Eso puede deberse a el contacto de un operario de la industria con los alimentos. Otra forma es la contaminación cruzada, cuando se contamina un alimento que no estaba contaminado con uno que sí lo estaba. Por ejemplo, cuando se usa la misma tabla y cuchillo para cortar una carne, luego se lo utiliza para cortar una verdura que no va a ser procesada, como por ejemplo una ensalada de lechuga. La transmisión de la contaminación se puede dar por transmisión mecánica, es decir, entrar en contacto directo con el alimento y contaminarlo, o puede darse por distintos vehículos, ya sea por animales o insectos que transporten estos microorganismos o estén enfermos y entren en contacto con los alimentos. Es importante que sepamos cuál es la implicancia e importancia de la microbiología en la industria de los alimentos. Los microorganismos, por un lado, pueden contaminar los alimentos. Esta contaminación puede provenir del agua, del aire, donde se encuentran muchas esporas de hongos y de bacterias, puede provenir del suelo o puede provenir de la manipulación por parte del operario. Además, los microorganismos alteran los alimentos. Esta alteración puede deberse a factores intrínsecos como características propias del alimento, como puede ser el pH o la temperatura de elaboración o los nutrientes presentes en este alimento, o factores extrínsecos que pueden estar relacionados al sitio donde está almacenado el alimento, que va a depender de distintas temperaturas, de almacenamiento, humedad, entre otros factores. Los grupos microbianos que participan en la microbiología de los alimentos son los virus, hongos y levaduras y también las bacterias. La contaminación que pueden producir los microorganismos en los alimentos y por lo tanto las enfermedades que se pueden transmitir por los alimentos nos lleva a plantearnos qué es la inocuidad.
La inocuidad es la garantía de que los alimentos no causarán perjuicio al consumidor cuando sean preparados o ingeridos de acuerdo con el uso previsto para los mismos. Es por eso que el profesional de los alimentos debe plantearse el aseguramiento de la inocuidad, que es el conjunto de condiciones necesarias durante la producción, elaboración, almacenaje, distribución y preparación de los alimentos para asegurar que una vez que estos sean ingeridos no presenten un riesgo apreciable para. ¿Y por qué surge la necesidad de asegurar la inocuidad? Básicamente, lo que se debe asegurar es la protección del consumidor, aquella persona que está dispuesta a adquirir y a consumir este producto alimenticio. Entonces, para poder mantener esta inocuidad, debemos saber por qué pueden causar enfermedades los alimentos. Estos pueden causar enfermedades debido a la presencia de agentes químicos en los mismos, como por ejemplo pesticidas de tipo insecticidas, la presencia de desinfectantes en los alimentos, sustancias tóxicas también en forma de agroquímicos, como por ejemplo aquellos que pueden presentar algunas frutas y verduras frescas. También puede estar dada por la presencia de agentes físicos, los cuales pueden contaminar los alimentos de manera involuntaria, como sería el caso de presencia de carozos o materiales que se rompan de la maquinaria de procesamiento, madera, vidrio. También puede haber agentes químicos naturales en los alimentos, presencia de toxinas, que pueden ser producidas por hongos o bacterias presentes en los alimentos. También pueden causar enfermedades por la presencia de microorganismos, que pueden producir infecciones en el ser humano. Esto puede estar dado por bacterias, virus y hongos. Lo anteriormente mencionado nos lleva a preguntarnos qué son las ETA. Las ETA son las enfermedades transmitidas por. Pueden transmitir los alimentos enfermedades. Se clasifican en dos grupos, las intoxicaciones y las infecciones. Mientras que las intoxicaciones se deben a la ingestión de toxinas que se encuentran presentes en el alimento ingerido y que han sido producidas por hongos o bacterias, se encuentren o no estos microorganismos presentes en el alimento. Mientras que las infecciones se deben a la ingestión de alimentos que contienen microorganismos vivos y activos que son perjudiciales para la salud, como es el caso de algunos virus, bacterias y parásitos. Bueno, ahora voy a comenzar a hablar de aquellos grupos microbianos que son importantes para la industria de los alimentos, ya sea para la elaboración de los alimentos o para la contaminación o producción de enfermedades para los consumidores. Voy a comenzar con los virus. En este grupo solamente es importante por la producción de enfermedades. Los virus transmitidos por los alimentos son generalmente de tipo entérico. Se infectan por vía oral, es decir, al consumir un alimento contaminado, luego el virus se multiplica en nuestro cuerpo y se elimina por las heces. Aquellos alimentos implicados en la transmisión de enfermedades producidas por los virus son aquellos que son sometidos a un procesamiento mínimo antes de su consumo, como es aquel de los alimentos frescos, como pueden ser algunas verduras que ya vienen en bandejitas, listas para el consumo, pueden ser los mariscos o muchos peces de mar, y también aquellos alimentos preparados listos para el consumo, los cuales pueden adquirir la presencia de este microorganismo de los virus por excesiva manipulación en el momento de elaboración. Algunos ejemplos de virus que son ETA es el de la hepatitis A y el norovirus. Ambos se transmiten mediante
el agua de riego o mediante si el alimento entra en contacto con el estiércol de una persona o de otro animal que se haya contagiado de este virus. La resistencia que tiene este virus en la superficie de los alimentos es de semanas a meses, por lo tanto, tiene una duración muy alta en el alimento. Estos virus se replican en el intestino de los individuos infectados y se transmiten por vía fecal oral, es decir, por las heces y luego al entrar en contacto con las heces por forma o manera oral. Estos sobreviven al ambiente ácido del estómago de aquella persona que consume un alimento que tiene este virus y las condiciones básicas del intestino delgado y las enzimas presentes en la digestión. Es decir, es un virus que sobrevive a muchos procesos y que luego, una vez que la persona entra en contacto con el alimento, ingiere ese alimento que tiene un virus, ese virus se va a replicar en el cuerpo de esa persona y luego va a poder contagiar a otras personas por vía fecal oral.